Andan? Bueno, ponía un poco en broma, como se suele decir, a pedido del público, que vamos a repetir el vivo que hicimos el jueves con Carmen Albana Sanz, porque realmente es una historia que ha causado, ha provocado emociones de todo tipo, comentarios de todo tipo, y como tuvimos muchos problemas técnicos, acá la saluda Albana, que ya la veo del otro lado, que está en España. También lo estamos haciendo temprano para una hora uruguaya, argentina, más cono sur, porque para Albana, bueno, tiene 5 horas de diferencia. Pero para los que nos pesquen ahora y quizá no estuvieron el jueves cuando hicimos esta primera charla que tuvo tantos problemas técnicos, les cuento un poco de qué se trata y por qué es la primera vez en Mil Historias que repetimos un vivo mejorando las condiciones técnicas, porque realmente estamos convencidos de que lo merece. Albana Sanz es una uruguaya que se crió en un barrio de contexto crítico, en una extrema pobreza, casi sin padres, y terminó, aprendió a leer hasta en las revistas que encontraba en una cantera, o sea, de un basurero que había cerca de su casa, con muchas dificultades, padre internado de tuberculosis, mamá que no estaba, otros hermanos, falta de comida. Pese a todo eso, Carmen supo pronto cuál era su vocación, que quería ser maestra, que quería estar en la educación, y hoy es una mujer que contra viento y marea, superando todas las dificultades, yo puse por ahí, le ha costado la piel, es decir, ha hecho todo por conseguir llevar adelante esa vocación. Y hoy es magíster en educación, es una referente, ha sido premiada en España como una de las maestras más destacadas en España y en Europa. Así que bueno, tiene mucho para contarnos de cómo abrazar la vocación cuando tenés todo en contra, y también van a ver que a lo largo de la historia aparecen personas que han sido claves en dar un empujoncito para que cada uno de nosotros pueda también concretar esa vocación. Vamos a ver cómo fue en el caso de Carmen Albana. La voy a buscar porque está por acá ya conectada. Saludo a todos los que están sumándose, que ya hay como 20 personas con nosotros. Y acá voy a dar la solicitud de Carmen. Tan amablemente se fue de su casa porque ella vive en un valle en España donde no hay tan buena conexión, y se fue a otra parte para poder hacer esta charla, y bueno, que no se corte ni un minuto, porque la verdad que sufríamos todos cuando se nos cortaba un poco y no conseguíamos escucharla como queríamos. Así que bueno, ahí le di entrada a Carmen, a ver si lo ves, Carmen, y te subís en breve. De todos modos, les voy adelantando otras cosas de la historia de Carmen. Es tan sorprendente todo lo que le ha sucedido y ha avanzado en esta vida, Carmen, que con decirles que hasta una película despertó el interés para hacer primero una película y luego una miniserie, donde HBO puso su foco, ¿no? Porque es brutal todo lo que fue logrando, y sobre todo con todas las dificultades que arrancó Carmen. Es hoy además magíster en educación, es decir, ha seguido formándose, y está trabajando para aportar también a la educación emocional en nuestro país, trabajando en proyectos de ley para que la educación emocional sea parte de la educación pública, y también ha terminado además cerrando el ciclo, como digo yo, porque dando clases tanto en posgrados que se dictan aquí en Uruguay en educación, como en jardines de infantes del barrio que la vio nacer. Bueno, les hice todo el copete, como se dice en periodismo. Vamos a recibirla a Carmen, que está ahí del otro lado, que tengo por acá las solicitudes, y a empezar a escucharla a ella, ¿no? En primera persona, que nos cuente cómo se hace. Hola, Carmen, ¿cómo andás? Hola, buenos A días. ver si nos escuchamos A ver, mejor. a ver si funciona, ¿eh? Que a veces esto es la ley de Murphy, ¿eh? Nos cambiamos Sí, de lugar y... no, te escuchamos bien, vamos a A ver, cruzar los dedos. Lo que te veo un poco oscura, a ver si tenemos alguna luz, aunque te tengas que parar, no importa, o correr alguna cortina o algo. Estás sí, un sí. poquito la cara a oscuras, cualquier luz que puedas prender por ahí, así te vemos mejor, que siempre, ahí está. Yo estoy acá al lado de una ventana, que había tanta luz, tanto sol, que tuve que bajar un poco. Bueno, no sé si Bien, viene mucha luz. ahí un poco mejor, ahí un poquito, ahí mejor, ahí mejor.
ahí mucho mejor. Bueno, gracias por Vale. estar de vuelta acá en Mil Historias. La verdad que la gente lo pedía, cuando dijimos que lo íbamos a repetir, aplausos ponía todo el mundo porque querían escucharte sin interrupciones. Así que bueno, vamos a arrancar de cero, Carmen. Estaba contando algunas líneas que pueden hilvanar tu historia, pero obviamente queremos que vos nos la cuentes en primera persona. Arranquemos por el principio. Vos te criás los primeros años de tu vida eh, en los Palomares del barrio Borro. Eso para un uruguayo todos sabemos que es uno de los lugares más difíciles que hay en el país por la marginación, la pobreza, hasta los peligros, en tanto un ambiente complicado. Contanos cómo fue para vos esa infancia con tus dos hermanos, con un papá tantas veces internado de tuberculosis y una mamá que no estaba presente. Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo recuerdo esta infancia muy feliz. Ujú. Yo me considero que fui una niña muy feliz. Lo que sucede es que cuando tú miras en perspectiva, ves una niña quizás comiendo de las basuras, pasando mucha soledad, en un barrio muy, muy difícil, y claro, uno como adulto se realiza una proyección diferente, pero bueno, cuando uno está dentro de ese Claro, ambiente, ¿no? Como niño que era, como niña que era, no me o sea, siempre fui y me consideré, o sea, una persona feliz y que me entretenía con cualquier cosilla que iba encontrando y así pasamos una infancia. Nosotros somos tres hermanos que vivíamos, bueno, en los Palomares del Borro. Mi padre era una persona muy mayor y mi padre se llevaba 25 años de diferencia con él. Y esto ocasionaba que muchas veces, pues, mi madre no estuviera en casa por diferentes motivos. Yo supongo que eran por problemas de ellos, que ella no estaba. Luego con el tiempo volvía y bueno, para nosotros era una fiesta que estuviera mi cuando madre en volvía tu casa. mamá, claro. Claro, todos estábamos contentos porque bueno, mamá ya estaba en casa. Y bueno, después se volvía a ir, a veces mi padre lo ingresaban en el hospital San Bois por un problema de tuberculosis. Y claro, y de repente cuando esas variables se unían, que mi padre estaba ingresado y mi madre no estaba, pues estábamos solos. Solos. Y bueno, íbamos, Solos siendo niñas y podíamos como niños. niños, Ujú, sí, 8 años, 6 años y 9 años. ujú. Y entonces, claro, de repente nos levantábamos y no había nadie. Y a veces tocaban a la puerta y venían las enfermeras del hospital San Bois a hacernos la reacción para ver si nosotros también teníamos tuberculosis. Y bueno, y fuimos, después ya se iban y bueno, ¿y qué hacíamos nosotros? En casa no nos podíamos quedar, es que no había nada. No había No había nadie ni nada. comida, no había nadie. Ujú. No Nosotros había muchas agua veces, bueno, tampoco. comíamos. No, bueno, lo que ocurrió es que cuando nosotros llegamos a esas casas, a esas viviendas, por un plan de viviendas del gobierno de Bordaberry. ¿Por qué llegamos ahí? Porque nosotros se nos había incendiado la casa donde vivíamos en el Paso de la Arena y vivíamos en la calle, en la parte donde, es que ahora no me acuerdo muy bien No importa, no la dirección, importa, pero porque acá estaba no, no te preocupes por las esquinas, eso no tiene, no importa. Ujú. y entonces, claro, cuando estábamos viviendo en la calle, el gobierno nos dio esas viviendas. Estas viviendas, cuando nosotros entramos, no estaban terminadas. Aún no Ujú. había agua. Mm. La luz y no había agua. Y para subsanar la falta de agua, íbamos a un grifo que había en una esquina entre San Martín y Aparicio Sarabia, e íbamos a buscar agua ahí. Y esa situación Ujú. se subsanó, pues, al tiempo. No sé si fue muy largo, muy corto, porque no me acuerdo, pero íbamos continuamente a buscar agua. Y la infancia pues transcurrió como todo niño, no teníamos juguetes como tienen muchos niños y lo que hacíamos con mis hermanos pues, era ir a un lugar que se llama con el nombre de Cajeras, que era donde antes se tiraban las basuras. Los camiones Ujú. venían con basuras. A veces venían camiones del mercado modelo y naranjas.
sandías. Bueno, es una fiesta. Tiraban Era una entonces fiesta, naranjas y sandías y ahí ustedes iban a la cantera donde tiraban estaba toda la naranjas y basura sandías. a comer. Claro, comíamos ahí, nos llenábamos, y como era, de verdad, era tanta la necesidad que pasábamos, que recogíamos muchas naranjas, y con mis hermanos decíamos, vamos a buscar muchas naranjas, porque así las ponemos debajo del fogón de la cocina, y nos levantábamos y por lo menos teníamos naranjas para comer. Así como naranjas, como sandías. Y bueno, para nosotros era una fiesta, porque te levantabas y tenías algo. Ajá. Bueno, y así fuimos pasando hasta irse a la escuela. Hablando de la comida, en alguna nota has contado creo que fue una noche que tenías un ajo y sal y con eso hiciste una sopa, ¿no? Sí, sí, sí. Pues una noche hacía mucho frío, porque esas viviendas tenían la característica de ser muy frías en el invierno y muy calientes en el verano. Y entonces, claro, una de las cosas que teníamos nosotros era que teníamos que calentar la comida, y no sé si tú te acuerdas, pero existía el primus. Sí, sí, El primus era un claro. artefacto, un instrumento para calentar. O sea, cuando no tenías cocina, como tienes ahora, había un instrumento que se llamaba, conocía con el nombre del primus, pero para hacer funcionar el primus necesitabas querosén. Y para tener querosén necesitabas dinero para comprar querosén. Claro. Y cuando no había dinero para comprar el querosén, pues no podías calentar nada. Entonces hicimos con mis hermanos lo que hacía mucha gente, que cogíamos un ladrillo y con un destornillador hacíamos como una canaleta, y encima pusimos una resistencia. Y la Mm. resistencia la enchufamos a la luz y nos daba calor. Y encima pusimos una olla y Pero todo eso dentro, como niños, siendo niños de 8 o 10 años, ¿no? sí, éramos pequeños, y dentro Sí. pusimos un ajo, y el agua empezó a hervir. Y la cabeza de ajo se empezó a desgranar, y los ajos bailaban al son de subía y bajaba el agua, y bueno, y nos quedamos absortos por un momento viendo cómo esos ajos bailaban en esa agua hirviendo. Le pusimos un poco de sal, esperamos que se enfriara, la tomamos y nos fuimos. A Pero dormir bueno, así. eso Ujú. fue noche. Otras noches nos ayudaban, como eran épocas duras, porque eran épocas de nuestra historia como país, que vivimos una dictadura militar. Íbamos al cuartel número 13 de caballería, que queda en la calle Instrucciones. Cruzábamos, me acuerdo, con mis hermanos por la noche un campo muy oscuro. Conocíamos el camino porque eh, cada vez que tú pasas por el césped, de tanto pisar dejas caminos. Muchas Ujú. veces hasta las personas dejamos caminos en la vida de otros. Mm. Y por ahí y nos veíamos desde lejos la luz del cuartel, y sabíamos que allá lejos estaba el cuartel, y hacíamos la cola como todo el mundo, y ellos nos daban guiso. Y bueno, y a Y veces a- nos sentábamos y comíamos el guiso por el camino, otras veces llegábamos a casa y comíamos el guiso en casa, y bueno, y así fuimos creciendo, hasta que entre entraron ayudas de beneficencia. ujú, entraron a la escuela y vos decías que ahí también empieza otro mundo, ¿no? Claro, la escuela se transforma para nosotros, bueno, para mí, en un mundo en el que tú puedes hacer uso de tu creatividad, de tu imaginación. En la escuela existen los colores, los olores, la ropa de la maestra ya olía diferente, y tú te vas acercando a aquello que por lo menos te acaricia. Un día, mira lo que me estoy acordando en este momento, un día una niña, las ventanas de la escuela se abrían hacia adentro, y entonces era verano. Y claro, una niña pasó por la ventana y se dio un golpe en la cabeza. Y yo vi cómo la maestra acarició a la niña y le puso alcohol en la cabeza. Y yo quería ser esa niña. Pues al otro día, ¿qué hice? Pues golpeé la cabeza. Me golpeé la cabeza para que la maestra me pudiera acariciar. Porque Impresionante. los afectos son fundamentales.
fundamentales en el ser humano, y más en los niños. Y bueno, y yendo a la escuela, descubrí con mis hermanos que nos daban, nos daban la comida, y claro, había momentos que no recibíamos la comida del comedor, porque, claro, de lunes a viernes teníamos la comida del comedor, pero los sábados y los domingos, ¿dónde íbamos? Descubrimos con mis hermanos que por el puerto había un comedor que nos daban de comer, y bueno, y nos fuimos para allá. Que Y es luego, lejos. claro, Que le digo a los que no lejos, son ya, uruguayos o montevideanos, es lejísimo para ir desde el puerto al es Morro, lejísimo, es lejísimo lejísimo, porque caminando. aparte tomábamos el 158 Ah, no, y no. al tomar el 58 es casi una hora de bus. Ujú. Y teníamos que tener un horario, porque antes tenías un horario para ir en el bus, que el ómnibus te permitía ir con túnica. Ajá. Y bueno, íbamos, comíamos y volvíamos. Y luego, ¿qué pasaba cuando venían las vacaciones? Era un gran tema. Es decir, nuestra vida de infancia se basó fundamentalmente en buscar qué comer, dónde ir a comer, y bueno, y nos divertíamos, ¿eh? Porque nos conocíamos todos los comedores. Carmen, ¿y Conocíamos cómo todos los fue? comedores. Me interesa esto que decías, bueno, en la escuela la maestra se vuelve un ser amoroso, un mundo de Referencia. posibilidades para vos, me parece, ¿no? Un lugar donde vos puedas proyectar cómo llegar a ser, cómo llegar a oler. Tú me contabas el otro día que, claro, andaban todo el día en la calle, no tenían agua corriente, olían como alguien que no tiene un aseo y la maestra olía de otra manera, hacía esa Claro, caricia cuando alguien se lastimaba. Entonces, esa maestra se vuelve un mundo de posibilidades, por un lado, pero por el otro también aparecen dificultades, porque a vos, por ejemplo, leer y escribir te costó muchísimo, ¿no? No tenías ni siquiera mira, útiles, prácticamente. porque claro, nosotros, en lo que es la lectura y la escritura es un mundo simbólico. Cuando un niño no tiene cuentos en casas, o no hay nadie que le cuente cuentos, o no hay nadie que esté por ti, es muy difícil hacer que tu mente entienda lo que dice el otro o entienda lo que está escrito. Ujú. Entonces, entrar a la escuela implicó que tenías que aprender a leer. Yo no entendía que el mundo estaba hecho de letras. No entendía que cada letra tenía un sonido. No entendía que un sonido unido con el otro formaban una sílaba y que juntos formaban una palabra y que una palabra tenía un significado. Es que no lo entendía. Y entonces quedé repetidora. Y al quedar repetidora, pues una maestra le dice a la otra, mira, Carmen es muy buena, pero la cabeza le da, porque no sabía leer. Y Quizás tú en la aquel escuchaste, no momento tenías que escuchar y lo escuchaste. ¿Y cómo te sentiste siendo niña escuchando que la maestra te dice la cabeza no le da? no entendía por qué me lo estaba diciendo. Porque yo pensaba, yo me sentía bastante lista, ¿eh? Porque yo iba a las canteras, a las Y era buena. basuras, y no cortarme. Entendía perfectamente lo que era el cobre. Entendía perfectamente dónde buscar con un palo para encontrar y vender algo en el depósito. Entendía lo que valía el peso de cada cosa. Y yo no me sentía como que era tonta. No entendía lo que me estaba diciendo. Entonces yo sentí en aquel momento un sentimiento de rebeldía. Hay Rebeldía. otros niños, hay otros niños que se hunden porque las palabras tienen vida. Las palabras ayudan a empujar el carro de la vida de una persona, así como ayudan a poner un palo, una rueda y el carro no avanza. ¿Cuántas veces nos dicen palabras que nos duelen, nos hieren y parece que tu vida estuviera anclada a esas palabras? Y al final te lo terminas creyendo. Porque tú imagínate una niña del barrio Bo, donde su padre estaba ingresado, su madre a veces estaba, y de repente que una persona externa, como es la maestra, que tú la consideras una persona que es para ti una imagen, un espejo en el cual tú te puedes reflejar, te dice que la cabeza está. Evidentemente te lo terminas creyendo, ¿verdad?
porque tienes un problema de autoestima, se te terminas creyendo, yo no tenía ni siquiera, a mí me mandaban dibujar la cara, y yo no sabía ni qué teníamos en la cara, lo único que sabía es lo que veía del otro niño, lo que había en una cara, porque no teníamos espejo. Impresionante. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo hablamos al otro. A mí me impresionó que cuando contaste que incluso en esas canteras de basura a veces aparecían hojas y vos las recogías para tener dónde escribir, y también que ensayabas la lectura en cosas que encontrabas ahí. ¿Cómo era eso? ¿En revistas que estaban en la Claro, basura? porque de repetidora, eh, yo sabía que el problema mío era que no entendía, algo no entendía y sabía que era la lectura. Entonces ese año fui a las canteras y recogí pues esas revistas solas que hoy compro por 2 € aquí Qué y que eran increíble. carísimas en aquel momento. Eh, y cogía las revistas sola y las recortaba con los dedos porque tampoco tenía tijera y hacía un poco de engrudo con harina y agua y las enganchaba en las paredes de mi habitación y eran mis muñecas. Y así como eran mis Ah, muñecas, también empecé a entender que podía leer cuál era la A, cuál era la E. Y no me preguntes en qué momento, pero yo te puedo llegar a decir que fue un insight de mi cerebro de aprender a leer. Rápidamente leí. A ver, esto que no ujú. pierdo la... Sí, Rápidamente cuanto más aprendí a quietito lo leer. puedas dejar el celular, mejor, Carmen. A ver ahí. Sí, no, espera un momento Se te- porque creo que se me está por agotar la batería. Qué raro porque le estoy enchufando a... Ah, ok. Perdonad, Ponelo a cargar. No pasa nada, ponelo a cargar. No hay problema. Estamos con Carmen Albana Sanz, que nos está atendiendo desde España, donde reside hace años, magíster en educación, que nos está contando cómo arrancó su vida, cómo arrancó su vínculo también con la educación, y cuándo, nos va a contar ahora un poco cuándo define esa vocación por enseñar a otros, por ser ella maestra de otros, eh, algo que ejerció durante muchísimo tiempo. Ahora estás mejor, Carmen, ¿puedes enchufar? Sí, lo he cargado, lo he cargado. Sí, pero ya lo tenía Ok. cargado. Me parece extraño que no se haya... Mira que Se consume mucho con la intenté... imagen, consume mucho la imagen. Retomemos Vale. porque nos queda apenas 20, 25 minutos para avanzar y tenemos mucho que contar. Lo cierto es que vos, de un modo o de otro, terminás la escuela, más allá de que repetiste años, eh, quizá esa rebeldía también que tenías dentro, no decir yo sigo, porque lo que todo el tiempo hiciste fue avanzar, avanzar, avanzar. Llegás al liceo y ahí recibís ayuda me habías contado también que dentro del barrio había gente que a veces te ayudaba con una cosa, con otra que Sí, 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 necesitabas. sí. O sea que hubo personas que fueron dando un empujoncito a esa formación y luego a esa vocación definida para poder ayudar. En el liceo también aparecen Sí, otras personas clave que te ayudan con los boletos. correcto. Sí, sí. Mira, yo tenía un sacerdote, que era el sacerdote de la Gruta de Lourdes, que me dio apenas para los boletos para poder ir a estudiar, que yo necesitaba los boletos. Todo lo demás me busqué la vida para encontrarlo. ¿Por qué? Porque una vecina me daba la falda, la otra me daba la corbata, la otra me daba unos zapatos que le quedaban pequeños a su hijo y así comencé a tener el uniforme para poder ir a estudiar. En las canteras encontraba hojas que no tenía libretas, encontraba hojas. Estudié sin un libro, y mis notas siempre fueron, bueno, en Uruguay no existe la matrícula de honor como existe aquí, en donde a mayor nota te dan, te premian por tus estudios, pero creo que si hubiese existido la matrícula de honor, me la hubiesen Qué, dado, porque la verdad qué es lindo. que me iba muy bien en los estudios. Aprendí en el liceo que era inteligente. Me di Ujú. cuenta que podía. Luego, en los ómnibus, por ejemplo, en el 405, me miraba al espejo de los ómnibus y me di cuenta que era guapa. Me di cuenta que era guapa. Y así Qué vas lindo. construyendo tu personalidad. Y luego tenía muchas ganas de... Yo veía a los profesores y me encantaban lo que sabían.
no teníamos televisión y mirábamos por la ventana desde un patio de afuera, mirábamos, algún vecino nos dejaba entrar al patio y mirábamos por la ventana una televisión. No escuchábamos nada, pero mirábamos. Pero en verano, que se abrían las ventanas, escuchábamos a los periodistas. Y me encantaba cómo hablaban los periodistas. Y yo pensaba, cuando entendí que existía Dios, porque tampoco ni sabía ni que existía Dios ni nada, y me decían las monjas, tú pídele a Dios que Dios te da. Y yo le pedí a Dios que me diera el don de la palabra, que quería hablar como los periodistas. Y te lo Y habrá al dado. final, pues nada, y así vas estudiando, vas avanzando. Empezaste, entonces, ¿cuándo tenés recuerdo de decir, bueno, yo quiero seguir la carrera como docente, como maestra, que fue lo que hiciste? Estudiaste en el Instituto María Auxiliadora primero, ¿no? No Correcto. sé, ahí está. No, yo Y estudié en luego el en la Liceo Universidad 19. Católica. Sí, estudié en el Liceo 19, en el Liceo 19, en el público, luego estudié en el Miranda, en el público. Lo que ocurre es que los curas, acordaros que los curas me estaban dando el dinero para los boletos, solamente los boletos. Yo creo que el sacerdote no se imaginó nunca que me tenía que pagar los boletos durante 6 años. Claro. Y así fue. Y al final me pagó durante 6 años y después, claro, las notas eran muy buenas y él me dijo, me encantaría que estudiaras en el Instituto María Auxiliadora y que después trabajaras en los colegios del Barrio Borro. Y entonces al final, cuando salí del Liceo Miranda, me anoté en María Auxiliadora, que también me dieron una beca, las hermanas, las salesianas, y terminé mi carrera ahí. Luego, cuando terminé mi carrera, comencé a trabajar en el Barrio Borro. Como Eh, maestra. no sé si vosotros sabéis, pero los maestros, cuando recién los recibimos, nos presentamos a concurso para lograr una plaza fija dentro del Sí. organismo. En el momento en que yo me recibí de maestra, comencé a estudiar para tener mi plaza fija. Éramos 1.400 maestros para obtener plaza. Y yo logré el número 4 para elegir efectividad. Y tú sabes que que los cargos, la provisión de cargos se hacía en la Escuela Experimental de Madrid, de Malvín. De Malvin. Y ahí, cuando yo subí, yo tenía claro que quería elegir el Barrio Borro. Y entonces, cuando subí a elegir escuela, le digo a los inspectores que están en la mesa, me preguntan, ¿qué escuela vas a elegir? Y le digo, la 178. Y entonces empezaron a hablar entre La ellos tuya. y me dicen, ¿no quieres elegir otra escuela? Nos, se ha cortado un poco, ¿no? Me dice, No, pero te escuchamos. ¿no quieres elegir otra escuela? Y le dije, no, yo quiero elegir la 178. Y bueno, imagínate, el numeral 4, elegir la 178 cuando tienes escuelas en Posito, en Malvina, en Carrasco, en el... Oye, aparte, la que tú elegiste, que es la que tú habías sido, le cuento a la gente en general, es una escuela, como decíamos, de contexto muy crítico, donde recién estaba escribiendo alguien que está del otro lado escuchándonos, diciéndonos que es maestra en este momento, en estos lugares, en estos tipos de barrios carenciados, y que hay muchos alumnos en las condiciones que tú pasaste años, décadas atrás cuando eras niña. Es decir, es un contexto mucho más difícil para ser docente. Vos elegiste volver a ocupar el lugar de esa maestra que tú mirabas con admiración, ¿te das cuenta? Porque mira, en los barrios de contexto crítico existen joyas. En Sí. todos lados hay joyas. Pero ahí hay más joyas. Hay joyas que están tapadas y que no se creen que son joyas. Claro. El tema está cuando no nos creemos el gran potencial que tenemos dentro. Uh-huh. Mira, cada ser humano, ya lo decía aquel famoso autor, cada ser humano es arquitecto de su propio cerebro. Somos arquitectos de nuestra propia vida. Nosotros podemos si queremos. No hay nada en este mundo que nos diga que no se puede. Está Y en vos ti, está en el sos un otro. ejemplo Y si viviente. no puedes, pide ayuda, pero podrás. Lo importante es saber que tú puedes. Primero eres tú. Y luego, ponte una idea en la cabeza y camina para la consecución de esa idea. No podemos perder lo más valioso que tenemos, que son nuestros sueños, que es la ilusión de vivir, es la ilusión de alcanzar aquello que tú te propones.
porque estás hecho para ser feliz, no para Pero estar sí, padeciendo. Evidentemente existen cosas. Carmen, pero Existen a mí me cosas en la resulta vida. muy interesante preguntarte de qué alimenta, cuál era tu motor para seguir abrazando esa vocación, porque quiero avanzar un poquito. Te recibiste en Uruguay, ejerciste muchos años en la escuela donde te criaste, luego por situaciones familiares te vas con tu esposo a vivir a España, llegás a España y tenías que revalidar el título, y eso llevaba tiempo y aprender el catalán, y te pusiste a estudiar catalán, a estudiar inglés y a revalidar el título, 2 años te llevó. Y mientras tanto tengo entendido que limpiaste casas, que cuidaste niños, que cuidaste ancianos, que remendaste ropa, con una humildad brutal de decir, yo hago lo que haya que hacer para poder de vuelta abrazar mi vocación y volver a ejercerla. ¿Cómo fue? Sí, fue así como lo estás contando. Has hecho un trabajo de investigación muy bueno. Es verdad. Yo salí de Uruguay con un máster en educación en la Universidad Católica. Tenía mi carrera de maestro, tenía un máster, y luego vine a España y aquí pues no es fácil. Ya lo sabía que no era fácil, pero una cosa es que sepamos que no es fácil. Otra cosa es que nos pongamos la idea de que es imposible. Las cosas no son fáciles, pero son posibles. Ya sabía que no podía, porque el catalán es un idioma, la población catalana es excelente. Tiene una idiosincrasia muy buena, me han tratado súper, súper bien. Inclusive iba a limpiar casas y la gente me decía, es que no tienes que estar aquí, no tienes que estar aquí, pero tenía que estar ahí. Todos hacemos un camino de alguna manera y ese era mi camino en ese momento. Y luego el catalán, aquella que es una carrera que se estudia durante 6 años, me la saqué en 2 años. Enseguida pude con el catalán que es nivel C de catalán, me presenté en un colegio para trabajar y me cogieron, me aceptaron, es en el cual estoy hasta ahora y hace 15 años que estoy en ese colegio, Nuestra Señora de Montserrat, en el cual, bueno, tú vas construyendo, ¿no? Construyes nuevos, o sea, se van acercando nuevas personas, nuevos amigos, nuevas ilusiones y nuevos proyectos para seguir adelante. Es Y impresionante en ese realmente porque, colegio, este, sí, te escucho. En este colegio, donde comenzamos, yo siempre venía con la idea en Uruguay de poder, porque de hablar sobre el aspecto de las personas, ¿no? Las motivaciones, los estados de ánimo, cómo influyen los estados de ánimos en la determinación de las personas, en tomar decisiones, ¿vale? La vida nos presenta muchas dificultades, pero estas son temporales. Cuando consideramos que son definitivas, ahí es cuando está el problema. Las cosas son temporales y siempre con una buena actitud positiva y confiando podemos salir adelante. Entonces siempre intenté No, no entender, entregarnos también, Carmen. bueno, y lo entendí y existen investigaciones que dan cuenta de ello, de la importancia que tienen los aspectos emocionales en la educación. Pero no solamente en la educación, ya los antiguos griegos hablaban de la importancia que tenían las palabras en la salud de los enfermos. Si leemos un poco Hipócrates, el juramento hipocrático, nos vamos a dar cuenta cómo los antiguos griegos ya hablaban del poder de la palabra como sanación. ¿Vale? Entonces, empecé a estudiar en el colegio, mi amiga Virginia Espejo estaba realizando un proyecto de educación emocional y yo lo que he hecho fue, no sé si se ha cortado, yo lo que he hecho con este No, proyecto de seguí, educación seguí. emocional del colegio fue investigarlo. Investigué ese colegio, investigué otro, fui a la Universidad de Barcelona al equipo del doctor Rafael Vizquerra, que es el que es de donde surge el Ahora mayor... sí se nos cortó. Fuiste a Barcelona, Carmen, y ahí nos quedamos. A ver si nos retomás ahí. Fui a la Universidad de Barcelona, que la Universidad de Barcelona tiene muchísimas investigaciones sobre la importancia que tienen aplicar programas de educación emocional dentro del currículum escolar. Entonces, leí muchísimas investigaciones e investigué la propuesta del colegio en el cual yo estaba, junto con otro colegio. Los resultados son muy positivos. Los resultados de la aplicación de estos programas son positivos y sirven a la educación.
Entonces esta investigación, en ese momento, mira, justo pasan cosas que se unen en las personas y que te hacen pensar y te hacen hacer un crack. En ese momento yo estoy muy ligada a Uruguay desde el corazón. En ese momento en Aparicio Saravia y San Martín, era la época del gobierno de Tabaré Vázquez, asesinan a un taxista en las inmediaciones de San Martín y Aparicio Saravia para robarle. ¿Qué te comento? ¿Qué os comento? Que yo conocí a la persona que mató a ese taximetrista. Fue alumno mío. Fue alumno mío. Ese niño también fue, aparte de que haber matado y una familia quedar sin padre, también había otra víctima, porque este Raulito, cuando era pequeño, fue abandonado, no fue querido, tuvo muchísimos problemas en la escuela, ¿vale? Y dijo, y en ese momento pensé, ¿por qué no aplicamos programas de educación emocional en las escuelas públicas de Uruguay, sobre todo en los contextos más carenciados? ¿Por qué? Porque la educación emocional es una acción preventiva, es una acción preventiva de determinados comportamientos. Se nos corta un poquito ahí con Carmen. Nos está hablando justamente de lo importante de la educación emocional, que es en lo que ella se ha especializado a lo largo de los años en España. Y justamente hoy es docente en un posgrado que tiene que ver con innovación educativa y liderazgo en Montevideo, educación emocional en la Universidad de Montevideo, y está promoviendo una ley sobre educación emocional en nuestro país, en Uruguay. Ahí, Albana, se nos cortó, pero seguramente vuelve a pedirme la solicitud y podemos seguir unos minutitos más. Voy a aprovechar a leer algunos de los mensajes que nos mandan ustedes mientras Albana se sube. Bueno, saludos desde Mendoza, desde Buenos Aires. Algunos lamentando que hay cosas que no han cambiado tanto para algunos niños que siguen en una situación parecida a la de Albana. Gracias por este testimonio. Albana, te tenemos de vuelta. Perdonad. Qué bien. Qué encanto de Nunca he persona. tenido tantos Tu problemas de historia es conectividad en inspiradora un para lugar y todo en el el que otro, tenga ¿eh? la suerte de escuchar. Bueno, no importa. Acá hay docentes uruguayos que te siguen, que te saludan, saludos de mucha gente y gente agradeciendo tu historia, mandándote esos corazones, porque la verdad es que eh, cuando te escuchamos tenés una pasión y una potencia en lo que decís, una convicción. Hay algo que también me importa, además de que vos, me quedo con una frase que dijiste hace un rato, todas las dificultades son temporales, ¿no? Como para no abandonar, bueno, ir a por esa vocación, en este caso estamos hablando dentro del ciclo de la vocación, pero lo que uno busque, y tener en cuenta que esas dificultades son temporales. Temporales, recordemos, ¿no? Ya con un máster en educación, llegás a España y tenés que dedicarte a cuidar enfermos, a la limpieza, a tareas que no eran, que son muy dignas, pero que no era lo tuyo, durante 2 años, no 2 minutos, no 2 meses, 2 años, para poder seguir adelante en España. Lo conseguís con creces, y mientras te volvías a conectar, contaba que ya estás integrando dentro de la Universidad de Montevideo, que es una universidad muy prestigiosa en Uruguay, un programa también de educación para especializar a otros docentes, ¿no? Y promoviendo una ley de educar en las emociones en Uruguay. Además de seguir participando en Casaballe, en ese barrio donde te criaste, en esta educación emocional. O sea que el círculo, yo decía, se cierra en algún punto o se sigue retroalimentando, porque vos me decía algo fuerte, Carmen, pero quizá podrías estar en la misma situación de ese niño que terminó matando al taxista, ¿no? Tenías todo para ese lado, y sin embargo, fuiste para este otro, encontraste tu vocación, la abrazaste y volcás, tanto en Europa como en Latinoamérica desde ahí. Sí, así es como tú lo dices, ¿no? Tal cual. Nosotros, yo considero, y todos los que me están escuchando, es fundamental estar emocionalmente estable. Es fundamental, porque es lo que te permite tener un horizonte. Uh-huh. Es interesante lo que es. Pública. Uh-huh. Ay, qué lástima que volvemos a tener algún problema de conexión. La gente está del otro lado agradeciendo la historia, qué linda historia que refleja resiliencia. Como futura educadora propongo su punto de vista sobre el tema. Ojalá se aplique la educación emocional aquí en Uruguay. Dice por ahí Claudia, que nos está escribiendo, un aprendizaje de toda la vida, dice Anne.
apoyo totalmente esta causa, nos dice también por ahí, qué importante es ser educado emocionalmente también. Y bueno, y Carmen nos dice, muy importante estar emocionalmente estable, y yo pienso en estos años de pandemia, que estamos todos atravesando situaciones tan complicadas, ¿no? Cada uno a su manera, en mayor o menor medida, pero creo que ha sido un sacudón para todo el mundo, en eso estamos de acuerdo. Cuando Carmen dice, bueno, hay que estar emocionalmente estable, creo que nos hace pensar a todos también de cómo ocuparnos de esas emociones que después nos plantan tanto en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras vocaciones, valga también para lo que estamos charlando. Carmen, te tenemos de vuelta ahí. A mí me importa tanto que nos recalques, porque nos quedan pocos minutos, pero que nos recalques eh, por un lado, siento que tuviste todo en contra y que nunca te bajaste de seguir luchando por lo que querías, ¿no? Y por otro lado, también tuviste personas que te dieron una ayuda y vos el otro día me decías, necesitamos de los otros para salir adelante. Ese concepto también me parece muy importante. Estés en el Borro o estés en un barrio con económicamente todo cubierto, creo que todos necesitamos del otro para salir adelante, ¿no? Así Desarrollanos es. un poquito de Mira, esto. las personas ya sabemos que partimos de la idea de que somos personas socialmente, ¿no? Somos personas sociales. El hombre es un ser social por naturaleza, lo decía Aristóteles, ¿no? Luego más adelante vino Rousseau y dijo, la propiedad privada lo embromó todo, pero bueno, somos personas sociales, necesitamos de los otros para poder salir adelante. Y creo que confiar es importante. Nosotros, la vida es como un río, ¿no? Porque al final, o tú nadas contra corriente y te va a costar mucho llegar, o dejas fluir, pero en este dejar fluir no implica que te eches a la Bartola, como dice aquel, no, es tener un propósito en la vida y seguir nadando a favor de la corriente y muchas puertas se abrirán. No pierdas las posibilidades, siempre se abren puertas. Yo entiendo que a veces hay situaciones difíciles, situaciones donde la gente está en el seguro de paro, no tiene esto, pero lo más importante es ver dentro de esa dificultad una oportunidad. Velo como una oportunidad. No tienes trabajo, vale, quizás esto te sirve para hablar con uno, hablar con el otro, echar un currículum, reinventarte. No te quedes. Levántate y anda. Siempre decía, no, pero levántate y únete a otro, ayúdate a otro, que las cosas saldrán. No te quedes en un mismo sitio, porque no estamos llamados a ser unos fracasados en nuestra vida, en el aspecto de me tengo que quedar aquí. No, estamos llamados para triunfar, para caminar. Cada Recién paso que hablabas, damos en la vida. Carmen, recién hablabas de tenemos que estar emocionalmente estables, y mientras vos te volvías a subir, yo decía, qué fuerte y qué importante estos años que estamos todos tan golpeados de una manera o de otra, hay gente muchísimo más golpeada que otra, pero emocionalmente ha sido muy choqueante. Vos decís, cuiden esa emocionalidad o cuiden sus emociones. Estabas diciendo algo por ahí cuando se nos cortó, me gustaría que lo retomes porque creo que nos sirve a todos eso, ¿no? Sí, no, yo sé que estamos viviendo épocas difíciles, muchos han perdido a seres queridos, han perdido trabajo, lo peor de todo es perder la vida. Eh, y esto la verdad que tienes que sentir el dolor de la pérdida. Pero esto también pasaremos, ¿eh? Esto pasará. Esto también pasará. Esto que estamos viviendo ahora pasará. El tema está en cómo nos posicionamos nosotros en esta situación en la que estamos viviendo. Y siempre es desde la prevención y desde el cuidado y desde mirar al otro. Pueden existir múltiples diferencias entre las personas, evidentemente, pero tú cuando vas al encuentro del otro, vas desde lo que te acerca. Ay, me parece que te perdimos de vuelta. Carmen, a ver si se retoma, desde lo que te acerca, ir al otro, hacia el otro, desde lo que te acerca y no seguramente, supongo que ibas por el lado de no por lo que nos diferencia. Es difícil, Carmen está en España y nos ha costado el tema de la comunicación con ella. Este es el segundo vivo que hacemos intentando que ustedes tengan la historia de la forma más
continua posible, pero bueno, esto es un poquito ajeno a nosotros. De todos modos, me encanta leer que están ahí recibiendo esto, que es lindo escucharla a Carmen. Ahí nos cuenta Laura, padres que son padres de dos niños de 7 y 4 años, y que bueno, que le suma todo esto. La historia de Carmen, como decíamos, que arranca eh, leyendo revistas que encontraba en un basurero para aprender a leer y termina siendo una especialista en educación, maestra que ejerció años en esa misma escuela donde ella iba y le gustaba oler a esa maestra que era su único referente porque ni padres tenía ella en casa. Termina siendo maestra de ese mismo lugar, termina hoy siendo docente en un posgrado en educación en Uruguay y también aportando en la investigación de la educación emocional en España, y termina, como les contaba antes, también trabajando para sacar una ley para que se pueda instaurar la educación emocional de forma más firme y sólida en las escuelas en educación pública del Uruguay. Es realmente conmovedor todo lo que ha logrado, lo que ha abrazado su vocación contra viento y marea y nos ha dejado a todos. Carmen, te tenemos de vuelta, por lo menos Lo para hacer siento muchísimo. Vamos a un cerrar sin... cierre. Vamos a hacer un cierre, le quiero contar a la gente, porque en una de esas, ¿en qué está esa miniserie? El escritor y guionista uruguayo, lo tengo por acá, Vallejo, ¿no? Sí, Fernando Fernando Vallejo. Vallejo, director y escritor uruguayo, leyó tu historia en el periódico y te propuso hacer una miniserie que hasta despertó el interés de HBO. ¿Qué está todo eso? Capaz que la gente termina viendo esta historia que hoy están escuchando luego, no sé, en la pantalla de alguna de estas plataformas. Bueno, bueno, sí, fue una gran sorpresa porque, bueno, yo inclusive cuando vi al director de cine que vino desde Rusia a verme a Barcelona, pensé si le parecía que valía la pena hacer tanta cosa, porque historias como la mía hay muchas, ¿eh? También, digo yo, muchas personas pasan por situaciones difíciles y bueno, y a él le interesó esta historia porque considera que es una historia que puede ser un testimonio de vida, una experiencia de vida. Le ha puesto como título La escuela vacía, fíjate, más vacía que nunca porque, por lo que nos ha pasado. Y él consideró bueno, que era una historia digna de ser contada, esas fueron sus palabras. En Qué emoción principio para estamos un ti. poco en stand-by por el tema del COVID, pero bueno, estamos esperando que nos den luz verde para poder comenzar a filmar. La Universidad de Montevideo también se ha sumado a esta propuesta. Es algo nuestro, es algo uruguayo, es algo donde van a ver, es una miniserie que está basada en, es una serie de ficción basada en hechos reales, donde se van a hilvanar diferentes historias de vida de diferentes protagonistas, inclusive amigas que yo tenía que han dejado de estudiar que ingresaron en el mundo de la prostitución, en la trata de blancas, que también hay, y como muchas veces ¿Cómo la sentís eso pobreza... vos, Albana? Eh, ¿Cómo sentís eso, Carmen, cuando amigas de tu infancia por ahí las ves sufriendo en esas realidades? Y cómo lo sentís tú? me, da Piel muchísima, adentro. me da muchísima pena, porque hay algo tan importante en los niños que son los padres. Los padres tienen que estar, Ujú, siempre tienen que estar con sus hijos. Aunque a ujú, veces no sepamos qué decir, hay que estar, hay ujú, que confiar en el padre, hay que tener a alguien a quien contarle lo que te pasa. ujú, Eh, los padres te dan seguridad. Cuando los ujú, padres no están, eres presa fácil de cualquier persona que no tenga escrúpulos y que te invente un mundo en el cual eres usada. ujú. Cuando existen traumas en la infancia que ni el mejor psicólogo ni el mejor terapeuta puede subsanar cuando se rompe una infancia. Exacto. Hemos de cuidar a los niños. Carmen, aquí nos pregunta alguien que nos está escuchando, Majimeca, ¿qué es de la vida de tus hermanos? Si ellos pudieron armar su vida bueno, cayeron en situaciones difíciles, contanos un poquito de ellos. Mira, mis hermanos aún están en el barrio Borro. Mi hermano, bueno, luchando por tener un trabajo, mi hermana también, en una economía muy sumergida. Ellos, para nosotros, para ellos la vida no ha sido fácil en el aspecto de que no han tenido la oportunidad de que alguien les diera la posibilidad de poder estudiar y,
y claro, ellos están intentando sobrevivir a esta situación. Y sobrevivir es como cuando durante muchos años la pobreza se hace crónica. Cuando la pobreza es crónica, hablo de que existen generaciones de pobres. Y es en el caso de mis hermanos, son generaciones de pobres. Y luchan por sobrevivir, luchan porque le den la canasta del Mides, luchan porque alguien les dé el surtido, van luchando. Y ese es el mundo, ¿no? Es levantarse y ver qué hay de nuevo para comer. Y en Claro, lo que sí. se puede y desde aquí les ayudamos, pero bueno, luchan porque alguien les dé también una oportunidad, ¿no? Bueno, Carmen, ya se nos está acabando el tiempo porque tenemos ese máximo 1 hora, podemos ir escuchándote todo el día. Agradecerte que nos diste ya no 1 hora de tu vida, sino mucho más en la preparación de todo esto y en hacerlo 2 veces. Se escuchó mucho mejor igual esta vez, así que gracias. Me quedo con varias cosas en la cabeza, ¿no? De que derrama tu historia. Una de las que dijiste también, cuidado con las palabras, pueden empujar un carro o ponerle un palo en la rueda. Creo que es algo que también tenemos todos a mano, cuidar lo que decimos y lo que hacemos. Excelente. Así que bueno, Y parte sobre de tus enseñanzas, cerrá lo más tranquila vos con lo que te haya quedado. No, y sobre todo en este momento, perdón, primero te quiero agradecer a ti que no te conocía. Gracias por tu calidez, por tu sencillez, por la oportunidad nuevamente de poder realizar esta conexión. Yo soy una servidora más y es que me estás escuchando porque como veo la Te estoy redonda escuchando un poquito cortado, pero y que no sé si... sí, todavía te pero tenemos. deciros a Arena siempre, ¿vale? Empujarlos, estimularlos, recrearlos y cuidar. Viendo hoy de pandemia, los mensajes han de ser positivos. No nos peleemos entre nosotros. Ahora no es tiempo de eso. Ahora es tiempo de unirnos en pro del nuestro, que es Uruguay, para salir adelante. Ahora tiempo de otras cosas. Ahora hay tiempo para unirnos. Este es el momento para cuidarnos, para pensar en el vecino, en el de al lado, y cuidar los mensajes que se dicen, porque los niños lo aprenden. Y una vez que está aprendido, el cerebro puede con todo, menos con una cosa que le cuesta al cerebro, que es desaprender lo oído. Cuando un niño critica, es porque ha oído criticar. Hemos de conciliar. Ahora era momento de conciliarnos y de luchar por este pueblo que, como todo, ¿no? Como toda la humanidad, está sufriendo y padeciendo esto. Estaré por julio en el Uruguay, espero estar en julio y ya nos veremos. Bien, bien. Acá también Muchísimas escribe gente de gracias a todos Florida, gente que te ha tenido cerca, gente cuyos hijos han sido alumnos tuyos, que mandan saludos y te agradecen y que ha sido un placer tenerte cerca. Bueno, me quedo con esto de las palabras, entonces con esto de que las dificultades terminan, que hay que seguir adelante y también de cómo necesitamos de otras personas para, que es algo que también por ahí alguien pone, para seguir adelante y bueno, estar atento a quién está cerca para darnos una mano a todos, ¿no? Y poder avanzar. Carmen Albana Sanz, uruguaya, que está en España, magíster en educación, que salió del Borro en Uruguay. Muchas gracias. Gracias por inspirarnos a todos con tu historia y con abrazar esa vocación con la pasión que lo haces, porque la expelés en cada palabra, la felicidad que te da seguir educando acá y allá. Un beso grande. Bueno. Y bueno, ya nos veremos por Uruguay en algún momento. Claro que sí. Gracias a todos los que están también en Argentina y en otros lugares escuchándonos, subidos a estas 1000 historias. Seguimos trabajando y buscando nuevas cosas para presentarles. Gracias por estar ahí. Nos encontramos pronto. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, Carmen. Chau, chau.